Ana, ¿escuchas? Ana Peguero, ¿me escuchas, Ana? Sí, pero no puedes hablar, ¿tienes audio? Si tienes audio, habla si sabemos que estás conectada. Tienes que tener tildado el micrófono y luego presionado la casilla del micrófono. ¿Me escucha? Ahora perfecto, Hola, perfecto. Bueno, me alegro, Ana. Bienvenida entonces también. gracias, un saludo. Bueno, vamos a comenzar entonces. Les muestro el resultado de la segunda encuesta. Como recordarán, era el de agenda propia, como camino para diferenciarnos y captar y fidelizar a nuestras audiencias. La primera pregunta era, les pedía a ustedes que evaluaran los contenidos del medio en el que trabajan y que expresaran los porcentajes de agenda propia que cada medio generaba. La primera de las opciones era hasta 20%, la segunda de 20 a 40. Como les recuerdo, ustedes pueden acercarse a la pantalla eh, para tener mejor, más clara la visión. La primera, como les decía, el 20%, hasta el 20% de contenido propio es la que menos porcentaje tuvo. De 20 a 40 tiene la misma cantidad de opciones que la cuarta, que era de 60 a 80. Es decir, que ustedes, algunos de ustedes han reconocido que tienen un muy buen porcentaje de agenda propia, mientras que en la franja media se ubica el grueso de los medios. ¿Alguna duda con esto cuando evaluaron los porcentajes de agenda propia en sus respectivos medios? ¿Han podido tener claro cuál era la visión de aquellos contenidos que se diferencian del resto? Yo entiendo, Carlos, que por agenda propia tú dices que son los contenidos que surgen del ejercicio de pensamiento, ejercicio de reuniones y de propuestas dentro del medio de la redacción. No son agendas que son impuestas por eh, los poderes del Estado, por otro tipo, o sea, todos Sí, los exteriores. Exacto. exacto, exacto, incluso por otro medio, porque muchas veces hacemos seguidismo de lo que otros medios están instalando, ¿no? Sea la Exacto. televisión, la radio u otro medio gráfico competidor nuestro. Son aquellos contenidos que nosotros logramos salirnos de la agenda comoditizada, de la agenda que todos los medios manejan, y empezar a plantear, sea una campaña de bien público, sea un problema social que otro medio no ha detectado y nuestro equipo editorial sí lo ha hecho, y que podemos presentarlo a nuestros lectores como un contenido de valor agregado que eventualmente la audiencia esté dispuesta a pagar por ello, sea en el papel, sea en la web o en otras plataformas, y que lo fidelice, que digan yo por este contenido soy seguidor de este medio. Ese es un poco el concepto de Agenda Pro. Lilian, Ana, los que tienen audio, si quieren sumarse, con mucho gusto los escuchamos. Coralis, sí, sin miedo, hablen por favor. O Grace, también estás allí con audio. Sí, sí ¿Quieres estoy. No sé sumarte? si Sí, sí, te escuchamos, te escuchamos. consultarlos sobre cómo manejar totalmente la agenda, ¿no? O sea, Ujú. digamos, por las ruedas de prensa a las que siempre nos invitan. O sea, no podemos dejar de asistir. Obviamente yo sé que igual vamos a las ruedas de prensa con nuestras propias preguntas, ¿no? Para sacar algo más. Pero, o sea, por eso, ¿no? Ujú. Sí, pensar en un medio que tenga 100% de agenda propia es un absurdo, y además
nos puede llegar a complicar porque los lectores van a ver que algunos temas que son obligatorios que estén desarrollados en un medio no aparecen porque el medio decide tener solamente su propia agenda. La agenda propia es un porcentaje que uno tiene que tender a que sea alto, pero no que sea el total del contenido. Lo que dice Grace es claramente así. Uno puede ir a una rueda de prensa, pero de allí mismo ver alguna punta diferencial que nos permita desarrollar un contenido que otros medios no tengan, sin perjuicio de que la información que surja de la agenda de la rueda de prensa tengamos que tenerla en algún espacio de nuestro sitio, de nuestro diario papel o de nuestro medio audiovisual. Lo importante es tener las antenas paradas, la mente abierta, los ojos bien abiertos para ver qué información surge que otros medios no están detectando y que a nosotros sí se nos puede presentar como un contenido diferencial para nuestra audiencia. Les pongo un ejemplo. Sí, perdón. Adelante, Omar, perdón. Pero de 60 a 80% es muy exitoso, o sea, un medio con una agenda propia. Sí, yo también creo que tal vez, por eso le preguntaba si habían tenido alguna duda, porque pienso que es una sobrevaloración del contenido que tenemos en nuestro medio, ¿no? Si realmente creemos que tenemos un 80% de agenda propia, tal vez estemos evaluando mal el contenido. Ana, ¿tienes problema de audio? Ana, ¿nos escuchas? Bien, Lilian, ¿puedes hablar? ¿Me escuchas? Sí, sí, perfecto, perfecto. Bueno, solo comentar que en mi medio se hacen, o sea, no están, digamos, tanto como un 80% de agenda propia, pero sí es un alto porcentaje porque se hacen reuniones frecuentes para planificar temas con antelación, donde se seleccionan grupos que van a trabajar determinados temas. Entonces, sí, en los últimos años, en los últimos tiempos, se están dando, eh, nos estamos enfocando mucho en trabajar temas propios o ir, como comentaba, creo que era Ana, cuando vamos a ruedas de en forma de equipo integrado, ¿no? Es decir, no periodistas aislados trabajando cada uno su información, sino tal vez formando equipos interdisciplinarios que permitan un trabajo más profundo, más elaborado y con visiones plurales, ¿no? Les decía que como un ejemplo reciente en la Argentina hubo elecciones, bueno, que fueron muy comentadas hace poco tiempo atrás, y cuando se dieron a conocer los resultados, uno de los medios eligió un dato puntual que era cómo había votado una villa de emergencia, una villa, digamos, de sectores muy humildes en contra del gobierno nacional. Es el dato ese de cómo había votado ese sector social, ese medio lo pudo extraer de la cantidad de datos que eran públicos, que lo tenían todos los medios, pero que nadie había detectado esa pequeña perlita, ese diamante para volver con lo que está planteado en uno de los módulos que habrán visto, de esa masa enorme de información que estaba disponible para todos. Por eso en el módulo yo les planteo cómo hacer para pasar de carboneros, de mineros del carbón, a orfebres trabajando más la información
y tratando de sacarle el brillo y la calidad que nuestra audiencia puede llegar a valorar y a pagar por ello. Coralis, ¿tienes audio? ¿Tienes posibilidad de hablar? José, ¿también tienes audio por lo que veo? ¿Nos estás escuchando? Hola, sí, tengo audio. Ah, perfecto, perfecto. Te puedes sumar cuando quieras, José. Marta, no tienes audio. Ah, sí, también tienes audio, Marta. ¿Es así o no? No. Sí, sí tengo audio. Ah, perfecto, perfecto. Bueno, bienvenidos entonces a todos y tratemos de hacerlo lo más dinámico e interactivo posible para que las experiencias de todos y cada uno de nosotros se vayan sumando. Sí, Ah, tengo una consulta. Me perdí unos minutos del taller, pero usted hablaba de la agenda, tener agenda propia. En este sí. caso, los temas son para el diario impreso, tengo entendido, o también pueden ser para la versión online. Y en su caso, ¿cómo establecen las reuniones? Es decir, los días y las horas, ¿no? Tomando en cuenta de Ujú. que en, en, por ejemplo, para el impreso, por lo general siempre se hacen las reuniones en la mañana, pero no sé si también hacen también reuniones en la tarde, o solamente una reunión semanal o diaria, pues. No sé si lo tocaron anteriormente, pero me hace un breve resumen y disculpe. No, por favor, viene bien la pregunta, José. Mira, la dinámica de cada redacción depende bueno, cuáles sean la propia dinámica informativa del lugar en el cual ustedes están radicados. Hay países donde la actividad comienza muy temprano a la mañana y por lo tanto los medios tenemos que tratar de tener una planificación anticipándonos a ese arranque informativo. Nosotros hacemos una reunión temprano por la mañana en nuestro medio. Hacemos una reunión semanal por cada sección, es decir, cada una de las secciones elige un día de la semana en función de la agenda informativa que se está trabajando. Y también se hacen reuniones mensuales. Mañana tenemos una reunión de editores de toda la empresa para coordinar una agenda mensual y también hacer una revisión de lo actuado en el mes anterior. Cuáles son las métricas que estamos siguiendo, algún tema que merezca un debate entre todos los editores y también fijar algunas pautas informativas. Y hay temas que a lo mejor ustedes puedan plantear para el año. Decir, bueno, este año vamos a trabajar con esta línea editorial en función de algún tema que instale el propio medio. Eh, y sirve claramente, respondiendo a tu otra pregunta, para el papel, pero también para la web. Porque hoy no se puede pensar ninguna temática en una plataforma y que no tenga alguna visión, alguna posibilidad de desarrollo en otra plataforma. Estamos hablando del papel y cómo se la trabaja también en la web, con una interacción con la audiencia, pidiéndole a la audiencia también que participe aportando los datos, viendo cómo hacemos para generar esa interacción con nuestra audiencia. ¿Era eso, José, más o menos lo que planteabas? Sí, sí, perfecto. Gracias. Sí, porque aquí nosotros creo que vamos a implementar, bueno, eh, cada año estamos poniendo más empeño en el sitio web porque como usted lo ha manifestado anteriormente, la circulación ha bajado, pero estamos también apostando por temas de agenda propia en el mismo impreso, ¿no? Y promoverlas a través de la web. Pero hay menos equipos, hay menos periodistas que antes, pero los que quedamos, eh, algunos están preparándose para entonces estar casi 100% en online. Es una tarea difícil para ellos, ¿no? Para todos, ¿no? Porque no, de la noche a la mañana no podemos aprender rápidamente, porque antes teníamos un ritmo, ¿no? En la mañana, en la tarde y teníamos más tiempo para buscar información, incluso para redactarla. Pero ahora surge una
importante y hay que ir sobre la marcha, ¿no? Y estamos en eso, ¿no? Pero lo que sí estamos, creo yo, tropezando un poco es sobre las reuniones semanales como para planificar algún tema para web. Eso sí, no lo tenemos por ahora, pero creo que esa experiencia que usted planteó nos puede funcionar un poco. Midiéndolo así, midiendo los resultados, ¿no? Claro. Sí, también es muy válido. Las reuniones por áreas son importantes para los equipos internos, pero también es válido hacer alguna reunión que trabaje en varias áreas en conjunto para algunos temas que necesitan una mirada integral. Algún tema deportivo, por ejemplo, pero que tenga una proyección social que pueda ser trabajado, por ejemplo, por las áreas de deportes y por las áreas de información social o de información general, como se le suele llamar en otros medios, o incluso por el área política, es decir, algún tema deportivo que haga a políticas de Estado y que se pueda trabajar en conjunto. Y también, obviamente, con las áreas de diseño para ver si va a tener una infografía, qué desarrollo fotográfico va a tener, si va a tener un video que lo acompañe. En la medida en que planifiquemos, como bien decía recién una compañera, va a ser mucho más productivo el trabajo. Ana, Omar, si quieren participar, si no, continuamos con la encuesta. Qué bueno que Adelante. tocara el tema, hola, ¿qué tal? Que tomar en cuenta el tema de deportes, porque a veces los medios de comunicación, las redacciones nos concentramos en la parte dura del medio, en las noticias, pero también Ujú. se tiene que generar agenda propia en entretenimiento o revistas sociales, como se le llame, y en deportes y en otras secciones que vienen, que a veces se llenan de cables porque tienen que estar en un periódico impreso, aunque cada vez Ujú. son menos. Eso también es parte de la agenda de un periódico. Mira, voy a mencionar un caso que desarrollamos hace un tiempo en el diario que dirijo, que fue todo el descontrol que había en torno del principal estadio de la ciudad donde se jugaban los principales partidos de fútbol. Y ese tema fue trabajado por la gente que habitualmente iba al estadio a cubrir los encuentros deportivos, pero también con asistencia de infografistas que fueron a acompañarlos en algunos de esos partidos, con la gente de Ciudadanos, que es la sección nuestra de temas más cotidianos, con la gente de política, hablando con los dirigentes para ver qué tipo de acciones podían tomarse para evitar el descontrol que había antes de los encuentros deportivos, después de ellos, todo el problema de tránsito que rodeaba esa cuestión, cómo se accedía al estadio, cómo era digamos, después de que terminaban los partidos, cómo era la forma en que la gente podía volver a sus hogares, la falta de transporte público. Es decir, fue un informe que lo desarrollamos en varios días, tanto en papel como en web, y que fue fruto de una planificación de varias semanas de trabajo de todas las secciones del diario. Es decir, con esto lo que les digo es que un tema aparentemente solo deportivo terminó siendo un eje editorial nuestro del mes en el que lo planteamos, ¿no? Ana, ¿querías aportar también? Me pareció que había hablado o no. Yo, Carlos, una Acá, consulta. Sí. En lo que tiene que ver a este ejemplo que nos acabas de dar del tema deportivo, ¿cómo decidir qué va en el impreso y qué va en la web? Porque obviamente sabemos que en el impreso tenemos un espacio más limitado que lo que no tenemos en la web, pero también cómo le engancho a mi lector de mi diario impreso para que sepa que puede ir a la web o viceversa. Bueno, en ese caso en particular, nosotros hicimos galerías de fotos, por ejemplo, de fotografías y videos que agregaban muchísima información a lo que estaba expresado en el diario impreso. Trabajamos mucho con encuestas, haciendo participar a nuestra audiencia, tanto en las redes sociales como en la web, eh, previamente, es decir, pidiéndole información que nutrió el informe
y también luego de publicado reflejamos sus opiniones, sus comentarios en el papel y en la web. Es decir, la web en este sentido fue muy complementaria del informe escrito y se hizo un mini sitio inclusive con todo el material mostrándolo y dándole una muy buena participación en la home del sitio nuestro. En ese caso se pudo trabajar de modo muy complementario y dándole a la web sus principales elementos de diferenciación como son las imágenes, tanto fijas como de fotografías como de video. Carlos, en el caso de las reuniones, ¿qué tan recomendable una reunión en la mañana y otra en la tarde, quizás para coordinar lo que vaya a ir en el diario impreso y también al digital? Sí, nosotros tenemos dos reuniones diarias, una a la mañana temprano, como te digo, y otra a media tarde para definir la portada del diario, terminar de hacer algunos ajustes. Y las secciones hacen habitualmente una muy breve reunión de cierre pensando el material del día siguiente. Eh, Eso creo que es muy útil porque arrancar a la mañana sin tener planificado la cobertura de las primeras horas del día, por ahí es muy difícil luego asignar al personal, tratar de resolver cuestiones de coberturas fotográficas o de video. Entonces una reunión de cierre diciendo, bueno, con todo lo que pasó en el día, mañana es probable que estas sean las repercusiones y tengamos que trabajar este tema en particular. Entonces, las reuniones no deben ser largas, no deben ser extensas, pero deben ser todas las necesarias para que la planificación y el seguimiento de los temas sea el más adecuado. Bien, continuamos con la encuesta. Vamos a ir seguramente avanzando en función de lo que veamos. Este es el porcentaje de contenido reenfocado. Acá claramente la mayor parte de la gente se ubicó en la franja media entre 20 y 40 y entre 40 y 60. Inclusive después de que cerramos la edición de este PowerPoint se sumó alguna otra encuesta, con lo cual tenemos en porcentajes iguales 38% las dos franjas del medio. Y por último, este es el de porcentaje de contenido no propio o comoditizado. Acá un poco lo que decíamos recién, tal vez sea un exceso de optimismo ver que hay tan poco contenido comoditizado, pero seguramente algún medio, como bien planteaba una compañera recién, logra esto de tener un porcentaje de agenda propia más alto. ¿Alguna duda con el contenido reenfocado? Omar, vos que planteabas lo del contenido de agenda propia, tienes claro que el contenido reenfocado es aquel contenido que está en los otros medios, pero que hemos logrado darle un giro distinto, agregándole algunas opiniones, algunos análisis, alguna infografía bien desarrollada que permite marcar una diferencia con nuestra competencia. Es decir, es con los medios, pero que nosotros hemos logrado presentarlo de algún modo diferencial, sin ser estrictamente de agenda propia. Lluvia muy intensa en la ciudad, ellos nos contaban a los usuarios nuestros y a nosotros también como periodistas cuál era el mejor modo de lograr que el vehículo funcionara adecuadamente en días de tanta humedad y tanta lluvia. Era un contenido que no estaba ofreciendo ningún plan comercial para comprar un carro, pero que sí era muy útil y que hacía que los lectores ingresaran en la página, vieran cuál era el contenido, siendo la marca de esa concesionaria. En ese sentido, era un contenido que agregaba valor y que podríamos decir que era de agenda propia, aunque no estaba planificado por el medio. Pero casi salgo del tema. Pero la agencia hacía el contenido de content marketing o de branding content y lo publicaba en el diario. Ustedes hacían el contenido para ellos, como una No, agencia nativa dentro de la empresa.
No, ese era un contenido generado por la agencia, obviamente supervisado por nosotros, y además había habido toda una tarea de formación del personal de la agencia para tratar de explicarles cuál era el mejor modo de que ese contenido llegara a la audiencia. Y ellos lo entendieron muy bien, tenían gente muy formada, muy profesional, y fue un contenido que sirvió de ejemplo para otras empresas locales. Veo que se ha sumado Juan Luis. Coralis está aportando que quieren mencionarse en todos los párrafos del contenido porque entienden que la gente no los conocerá. Sí, hay muchos ejemplos de mal uso del branding content y que hace que este sea muy polémico, ¿no? Pero si realmente la empresa entiende cuál es el sentido del branding content, le suma a la empresa, digamos al anunciante, y le suma también al medio y a los usuarios. Hay otro buen ejemplo que tenemos nosotros con la concesionaria del servicio de agua en la ciudad de Córdoba, donde yo estoy radicado. Ellos hacen contenidos sobre el agua potable y el buen uso del agua potable sin hablar necesariamente de su marca. En ese caso es porque ellos necesitan que el recurso sea bien utilizado para evitar problemas de abastecimiento en toda la ciudad. Entonces, tal vez en ese caso es más fácil que entiendan cuál es el buen uso del contenido patrocinado, ¿no? ¿Alguien quiere aportar algo? Si no, seguimos. No, solo aportar que, por lo menos en nuestro país, yo creo que el gran reto es ese, que las marcas, las empresas entiendan en qué consiste este tipo de contenido, que no se trata de poner tu nombre, que tú siempre, que siempre sea todo lo que resalte, sino ofrecer un contenido de valor, pero como comentaba Coralis, las empresas todavía como que les resulta poco atractivo ese tipo de, o sea, pagar por ese tipo de contenido, porque entienden que lo que vende es, bueno, su nombre así en grande. Entonces, Ujú. desde mi punto de vista, ese es un gran desafío todavía, al menos acá. Sí, Hola. creo que hay que, hola, perdón, creo que hay que también hacer un poco de docencia con los anunciantes para que les sea útil a ellos y también acercarle estas métricas. Cuando nosotros le acercamos a nuestros anunciantes las métricas de cómo había funcionado una buena práctica de branding content, ellos entendieron que ese era el camino, ¿no? Es decir, no tratar de hablar tanto de sí mismos, sino ofrecerle contenido que sea útil a su público sobre la temática que les interesaba, ¿no? Ahí lo Sí, veo quería sí, comentar también sobre ese contenido patrocinado, ¿no? Que en este caso también hay que tener en cuenta por ejemplo, si quiere poner contenido de empresas que han estado en el ojo de la tormenta, o sea, es decir, en casos polémicos, sí. como Odebrecht, por caso de ejemplo. Brecht. Imagínense Sí. que nos compran un espacio, ahí hay que tratarlo con pinzas, digo yo, ¿no? En ese caso, ustedes han tenido este tipo de situaciones. No, no lo hemos tenido, pero en ese sentido yo soy de la idea de que la empresa tiene que definir una política y si entiende que el contenido va a ser perjudicial para la imagen del medio y para sus propios lectores, es preferible resignar algunos ingresos, pero cuidar más el producto, ¿no? Porque si no, si de algún modo, como decía recién Lilian, el anunciante solo habla de sí mismo, tarde o temprano nuestros lectores se empiezan a ir de nuestro sitio porque empiezan a ver que no hay seriedad y calidad en el contenido, ¿no? Y si vendemos un espacio patrocinado a una empresa que está muy cuestionada y que de algún modo lo que está haciendo es tratando de limpiar su imagen, el lector se da cuenta que le estamos tratando de traficar un contenido que de otro modo no saldría. Distinto es si es un aviso publicitario, porque en el aviso está bien claro que ese no es el medio el que habla, sino la empresa. Pero cuando empieza a mezclarse o diluirse la frontera entre
lo comercial y lo periodístico, si no lo dejamos más claramente planteado, es un riesgo que tal vez nos dé ingreso en el corto plazo, pero que empieza luego a dañar la imagen del medio y a también quitarnos ingresos de otros anunciantes que no quieren mezclarse con esta confusión, ¿no? Pero Pero en el bueno, es un contenido tema bien polémico. Sí, pero en el contenido patrocinado también, aunque no sea polémico el tema, yo entiendo que debe quedar claro que es un contenido patrocinado. sí, sí, totalmente. Hay medios que les buscan una forma de presentarlo. En nuestro caso fue espacio de marca, otras empresas le llaman Content Lab o Branding Content o como sea, pero sí tiene que quedar claro que ese contenido es presentado por una marca, no por el medio. Pero como tiene formato periodístico, como dice compañero recién, si la que está hablando es una marca que está muy cuestionada, que tiene un problema judicial muy serio, estamos de algún modo vendiendo nuestra imagen al mejor postor, ¿no? Y es complicado. Pero bueno, cada área podrá resolverlo. Ana, ¿estás hablando? Ana, ¿te escuchamos? ¿O fue un error de... tocaste sin querer el micrófono? No, ¿aló? ¿Sí me escuchan? Sí, sí, perfecto, adelante. Ok, a propósito de eso de tener un poco en cuenta de a quién le hago ese trabajo, o sea, de qué publicidad coloco, de qué trabajo de content marketing voy a poner en mi página, hasta qué punto es saludable para la marca poner contenido patrocinado referente a la política. Por ejemplo, en mi país estamos en un periodo electoral. ¿Qué tan saludable es poner anuncios de candidatos? Ujú. Como contenido patrocinado, esa es tu pregunta, Sí, anuncios de sí, como candidatos. contenido, como publicidad. No, como publicidad, en todos los medios lo que hacemos es, siempre y cuando respete algunas normas básicas del modo de presentarlo y que quede claro que es una publicidad, no podemos negarle porque también hace la libertad de expresión del anunciante. Como Ya si el publicidad, como publicidad, pero no me refiero a un anuncio, ah, un anuncio, no, me refiero, por ejemplo, en redes sociales, un post sobre un candidato, aunque diga que es publicidad, pero sí, sí, te entiendo. Ahí es bastante más difícil de manejar. En nuestro caso no lo aceptamos. Eh, digamos, un dirigente político, un partido político no puede hacer un branding content como tal. Eh, sé que hay otros medios que lo hacen, pero es muy riesgoso porque ahí hay una cuestión ideológica por medio, muy difícil. Perdón, ¿quién tiene el botón del... Hola, hola, hola. Por favor, cuando... ¿Alguien? Ana, debe ser tú que tienes el micrófono presionado y se escucha mucho ruido ambiente. Eso, ahí lo inhabilité. No, lo que te decía es que cuando un dirigente político quiere hacer branding content, es muy difícil de evitar que empiece a transmitir sus propuestas de un modo muy directo y que eh, significa un engaño para nuestros lectores. Yo personalmente desaliento ese tipo de política. Yo no, en nuestro medio no hacemos branding content con dirigentes políticos. ¿Continuamos? Bien. Acá les preguntaba qué acciones tomarían y bueno, han ido optando por varias de las que estaban planteadas. Por ejemplo, adelantar los horarios de ingreso del personal fue la opción elegida por el 38%.
Es un poco lo que estábamos hablando recién, igual que realizar una reunión semanal de planificación, el 62% lo planteó. Definir un objetivo general, definir objetivos por sección, esa fue la más elegida, el 75% eligió esa. Hacer un seguimiento diario del cumplimiento de los objetivos, hacer un seguimiento mensual del cumplimiento de los objetivos, el 62%. Y uno de ustedes dijo contratar más personal. Bueno, esto obviamente que depende de la estructura que tenga cada medio. Personalmente creo que hacia el futuro los medios vamos a ver reducciones de personal y no aumento, pero habrá algún mercado en el que se pueda pensar en reforzar algunas áreas. Lo que sí creo es que tenemos que tratar de reaprovechar mejor el personal que hoy tenemos, tratando de que aquellas tareas que pueden simplificarse, en la cual se pueda hacer un uso más racional de los recursos, dejemos el personal estrictamente necesario y tratemos de reubicarlos en otras tareas que hoy son más útiles. Por ejemplo, la tarea de diseño del diario hoy se puede hacer mucho más sencilla con maquetas y ese personal sí puede estar generando contenidos para Instagram o para otras redes sociales o infografías animadas para la web, para lo cual en algunos casos tendremos que capacitarlos, tendremos que asistirlos, pero no tenemos que asignar los recursos en aquellas tareas que puedan mejorarse el proceso y simplificarse. ¿Tienen alguna consulta con esto, alguna duda? ¿Alguna experiencia que quieran contar de cómo han reubicado personal y tratado de hacerlo más eficiente? Los escucho. José, Omar, Todo lo Lilian. contrario, dificultades para que la gente que antes diseñaba un periódico completo ahora entienda que su rol está más cercano a la elaboración de arte para redes sociales, para resultados, para verticales que antes no se hacían y que Hola, Omar. Se fue el sonido. Omar. decía que o sea, lo contrario, ahora ese Sí, personal que sí, que es antes hacía. difícil. Sí, sí, adelante, adelante. No, me refiero que la experiencia que por lo menos en nuestro caso tenemos no es tan positiva. O sea, ha sido difícil que ese equipo entienda que su rol ahora está menos centrado en el impreso y más centrado en los procesos digitales, en elaboración de diseños para redes sociales, para historias que son web, que son nativas web. Es muy difícil que un personal que no se ha preparado para eso entienda su rol de supervivencia. Ujú. Sí, son en algunos casos resistencias naturales al cambio, en otros casos, bueno, dificultad o tal vez falta de acompañamiento por parte de quienes tenemos que asistirlos para que ese cambio se vaya dando, eh, y que no les estamos dando las herramientas que les permitan el cambio. Pero es cierto lo que dice, mucha gente no entiende que lo que fue bueno mientras duró, pero tenemos que ir adaptándonos a nuevos tiempos y poniendo los recursos en aquellos lugares y aquellas tareas que mejor o que más lo requieren, ¿no? Y agregando un poco a lo que dice Omar, Carlos, ¿me escuchas? Sí, sí, perfecto. Adelante. Sí, agregando un poco a lo que dice Omar, también muchas veces el personal se resiste porque es que hay un tema de que no se mejoran los salarios, para decirlo claro. A veces las personas entienden que se les designan más responsabilidades, pero eso no viene acompañado de una mejora salarial. Entonces, eso es siempre es un tema de conflicto. Sí, claramente. En algunos casos son mayores responsabilidades, en otros casos es una nueva tarea más útil para lo que viene que para lo que fue. Pero es cierto que si vamos a mejorar las habilidades de una persona, tal vez debamos también pensar en una mejora salarial en el momento en que aprende esas habilidades nuevas. Pero también tenemos que ver que
seguir diagramando los diarios como se hacían antes, incluso diarios que tal vez en algún caso se hayan podido achicar empaginado porque ya no tienen la misma cantidad de publicidad que tenían antes o porque la circulación empieza a ser menor. Es una tarea que tarde o temprano se va a dejar de hacer, y la mejor forma de que una persona conserve su puesto de trabajo es desarrollando otras habilidades que sean más necesarias en el futuro. Entonces, lo que decíamos recién, lo que el propio Omar planteaba, de cómo generar contenidos para redes sociales o cómo hacer algún gráfico animado del mismo modo que antes se hacía un gráfico para el papel, evidentemente que exige una capacitación, exige una habilidad nueva, pero tal vez no le esté agregando ni nuevas responsabilidades ni más horas de trabajo, es simplemente un cambio en su función. Tenemos como líderes tratar también de ir acompañando este proceso para que la gente entienda que estamos de algún modo garantizando la sustentabilidad de su trabajo cuando estamos asignando las posibilidades de capacitarse en otras tareas. Sí, buenas tardes. Sí, Omar. Perdón, Henry. Sí, yo creo que ese es el punto. El punto es que es una cuestión de actitud. Si tú si uno se coloca en el punto de negación y ahí de partida uno queda, por decirlo así, en contra, queda listo. Tú tienes que sumarte y sacar lo mejor de ti. Si bien es cierto, como te señala, de repente mi habilidad no es dibujar, pero sí las redes sociales, o sí hacer un podcast, o sí hacer una columna de opinión. O sea, tratar de diversificar, de no que estancarte, porque si, como usted va a llegar el tiempo, como usted señaló, que todo lo que estamos haciendo o lo que se hacía hace 10, 15 años va a desaparecer. Exacto, ese es el punto. Y tal vez en algunos casos ayude a algún debate donde la propia gente empiece a ver que hay tareas que antes eran imprescindibles y que hoy ya no lo son. Y también empezar a tratar de imaginarnos el futuro a 5 o 10 años vista. Por eso recuerdo que la primera encuesta fue un poco que ustedes imaginaran cómo iban a ser los diarios de acá a 5 años, porque uno tiende a pensar que la situación actual va a conservarse por la eternidad, y no es así. Hay un proceso de transición que se ha ido acelerando, que se va a acelerar cada vez más, y que tal vez, si no aceleramos nosotros el proceso de cambio, quedemos fuera del mercado. Entonces, la forma de resolverlo es pensar, tratar de ponernos en el lugar de mirarnos nosotros mismos de acá a 4 o 5 años. En algunos casos es muy difícil imaginarse más allá, pero si tratamos y hacemos el esfuerzo de vernos a 10 años vista, veremos que la gran cantidad de cosas que hacemos, muchas quedan de lado, y habrá otras que hoy no hacemos y que vamos a tener que empezar a hacer. Pero en todo proceso de cambio hay una fuerza que lleva hacia el cambio y otra que resiste el cambio. En la medida en que logremos aliados internos para empezar a empujar ese cambio hacia el momento en el que creemos que va a ser hacia adelante, vamos a ir quebrando esa resistencia y tratar de avanzar todos juntos como equipo en el camino que tenemos que recorrer. Yo diría que también es un asunto de identificar los talentos por ejemplo, de los diseñadores o de los productores o de personal de apoyo que siempre habíamos tenido, y ellos muy bien se pueden incorporar en otras tareas, pero la dirección o la jefatura tiene que ayudar en eso. Sí, y también empezar a revisar los procesos internos, porque mira, hoy teníamos una reunión interna en mi diario y yo planteaba este mismo tema que estamos debatiendo ahora. Y me decía, lo que pasa es que por ahí no se utilizan maquetas para algunas páginas porque hay diagramadores, diseñadores que están disponibles. Entonces yo les digo, la única forma es decir, bueno, vamos a asignar tantos diagramadores por día para editar el diario, y el resto, los que haya, tendrán que estar capacitándose en otra cosa. Pero si no lo sacamos del proceso productivo, si no estresamos esa área para que realmente queden aquellos que son estrictamente necesarios, nunca se va a dar ese cambio.
Y como líderes tenemos que generar esa instancia de estrechez de recursos, digo, no sacándolos, sino reasignándolos a otras tareas o incluso generándoles una instancia de capacitación mientras sus compañeros siguen haciendo la tarea necesaria de diagramar algunas páginas. Pero no podemos seguir diagramando todo el diario porque solamente tenemos recursos que estaban disponibles del pasado, porque en algún momento esos recursos ya no van a ser necesarios y es totalmente insólito que mantengamos en las mismas tareas de antes. Sí, Carlos, Sí, creo, ¿me escuchan? sí, perfecto. Sí, bien. Creo que es muy importante que realmente se revisen los procesos. Trabajamos todos los días con muchas prisas y no nos detenemos a ver cómo lo hacemos. Y nos damos cuenta a veces de que en las redacciones se cometen errores que implican pérdida de tiempo, que seamos menos eficientes, que los equipos no estén realmente sintonizados. Y estamos en una etapa de la comunicación en que realmente se requiere sintonía. Si no, no vamos a lograr la sobrevivencia. Y cuando hablo de sintonía me refiero a muchos planos, incluso a todo lo que tiene que ver con la tecnología y con la calidad. Sí, muy cierto, Emilia. Y la revisión de procesos es algo que por ahí no nos cuesta hacer porque uno tiende a mantenerse en la rutina diaria y bueno, si las cosas están saliendo bien, ¿por qué las vamos a cambiar? Pero están saliendo bien a lo mejor en el actual contexto, pero no en el contexto que vamos a vivir en unos meses o con un año más. Entonces, pensar cómo podríamos hacer ese proceso más sencillo, más rápido, más dinámico, más ágil, cómo lo podemos lograr de un modo trabajando con otras áreas de la empresa que tal vez hacen algo similar a lo nuestro y que tal vez se pueda fusionar dos áreas de la empresa, aunque una no dependa de la redacción, siempre y cuando mantengamos la autonomía necesaria en lo editorial. Son todas cosas que necesariamente tenemos que empezar a pensar. O trabajar en Agregándole, conjunto con otros medios, amigos, digamos, que no seamos competidores directos y que nos podamos potenciar mutuamente, generando algunos contenidos en nuestra casa y otros contenidos en el otro medio, o trabajando en conjunto algunos proyectos. Joaquín, ¿queréis hablar vos? sí, agregándole algo a lo que dijo Emilia, que también en esos procesos, o sea, ¿qué objetivo queremos? Porque muchas veces no trazamos objetivos que no son reales. Entonces, eso ligado con algunos de los puntos que tocó Emilia, o sea, vamos siempre a estar desorganizados, desenfocados. Y muchas veces queremos ir, es como dicen que la carreta no puede ir delante del burro. Entonces, en los cambios, en los procesos de cambio siempre habrán dificultades para adaptarnos, para ser más eficientes, etcétera. Pero siempre y cuando uno tenga objetivos claros, alcanzables, las cosas pueden ir fluyendo bien. Sin duda, la definición de objetivos, la definición de una hoja de ruta que vaya guiando el camino de nuestros equipos es fundamental. Cuando la gente se siente en un proceso de cambio tan fuerte y no ve el objetivo claro ni un horizonte hacia el cual tiene que caminar, es más difícil que ese cambio se vaya dando, ¿no? Pero cuando uno define un objetivo, cuando define un proceso para llevarlo adelante, sin duda que la gente, habrá algunos que les costará más seguir ese cambio y otros que están dispuestos a recorrerlo, pero todos saben cuál es el objetivo al cual empiezan a dirigirse, ¿no? Bien, continuamos así, seguimos sumando algunas ideas. Esta es la otra pregunta. ¿Crees que los perfiles actuales del personal de tu redacción permiten al menos duplicar el porcentaje actual de agenda propia? Bueno, el 50% dice que sí, el 25% dice que no,
y el 25% dice sí, pero con capacitación previa. Es decir, según esta mirada, todos tenemos claro que hay gente que no se adapta a lo necesario hacia futuro, pero que alguna de esa gente, con una buena capacitación, puede empezar a formar parte de los equipos futuros. Y un poco lo que decía recién Joaquín, de que sin duda la mirada del líder, la mirada, el objetivo que se plantee, es el que va a guiar sobre todo este último punto, el de aquella gente que necesite capacitación para recorrer ese nuevo camino. Lo mismo con el próximo paso, dice: ¿crees que la audiencia de tu medio valoraría que cada sección presentara contenidos de agenda propia en su apertura? El 88% de ustedes dijo seguramente y el 12% dijo quizá. Es decir, todos valoran los contenidos de agenda propia. Tal vez no todos podamos desarrollarlos porque no hemos puesto el foco en ellos, pero en la medida en que lo tengamos claro será más fácil definir un objetivo y un proceso para que esos contenidos de agenda propia empiecen a ganar espacio. La séptima, ¿crees que estos contenidos serían igualmente útiles en la edición impresa y en la web? Una pregunta que recién surgió, si los contenidos de agenda propia eran solo para el papel o también para la web. Para ustedes el 56%, perdón, dice que sí, que son igualmente útiles en ambas plataformas, y el 38% dice que sí, pero con adaptaciones. Solamente el 6% de ustedes dijo que no. Sin duda que en la web empieza a ser cada vez más necesario tener alguna diferenciación, porque la competencia es mucho mayor que la que teníamos en el mundo analógico. En el mundo digital, sobre todo aquellos medios que acá hay varios sentados en esta aula que tienen una proyección nacional o internacional, la competencia que tienen es enorme en el mundo digital. ¿Y cuál es la mirada de ustedes sobre la competencia? Bueno, acá dice: estima la participación de contenidos de agenda propia de la principal competencia del medio en el que trabajas. Acá dice que mayor que la nuestra. Bueno, no había ninguna respuesta en el momento que fue elaborado el PowerPoint, pero después se sumó una, o sea, el 5% de ustedes dijo que mayor que la nuestra tiene la competencia que nosotros. Similar a la nuestra, el 44%, y menor que la nuestra, el 50%. O sea que tienen una buena valoración ustedes sobre el medio en el que trabajan y sus capacidades de generar agenda propia respecto de la competencia. La próxima dice: ¿qué cantidad de periodistas trabajan en la redacción de tu medio? Bueno, acá lo que veo es que son redacciones muy acotadas ya en recursos, pero que tal vez hacia el futuro sean aún más acotadas. Menos de 20 empleados, 19%, de 20 a 50 empleados, 69%, y de 50 a 80 empleados, el 12%. O sea, el grueso son redacciones de tamaño medio, con tal vez algunas estrecheces en algunas áreas, y por eso es tan importante lo que hablamos recién, de asignar los recursos en aquellas funciones o tareas que más sean necesarias hacia el futuro. Y la última de las preguntas, para después pasar a la tercera encuesta, dice: ¿qué alcance tiene su difusión? Bueno, diarios regionales, el 6%, una sola encuesta. Diario nacional, el 44%. Y diario de alcance internacional, el 50%, que seguramente son diarios de capital de país y que tienen por ende llegada a la comunidad de su propio país en el exterior. Esa es una mirada para que tengamos claro de parte de ustedes cuál es la visión de futuro. ¿Alguien que quiera agregar algo sobre esto último que hemos estado charlando? ¿No? Si nadie tiene ningún agregado, pasamos a la próxima. Grace, hace tiempo que no te escucho, ¿quieres agregar algo?
No, en este tema, claro. Bueno, perfecto. Seguimos entonces con la otra encuesta. La tercera encuesta era ya sobre la posibilidad de cobrar contenidos en Internet y nos preguntábamos si esta es una opción para sustentar el periodismo de calidad. Vamos a ver cómo lo miraron ustedes. Dice, cree que el cobro por contenidos online es una de las opciones para sustentar el periodismo de calidad. Y dijeron que sí, espere que estoy viéndolo acá para poder verlo más. Que sí, el 69% de las respuestas, y que no estoy convencido el 31 o 31%, ¿sí? Y nadie contestó que no. Evidentemente, la mirada que hay sobre el cobro de contenidos online, que hasta hace 1 o 2 años era bastante más escéptica, ha ido cambiando, en parte porque hay buenos ejemplos a nivel latinoamericano ya, y también porque en el mundo desarrollado la experiencia de cobro de contenidos empezó a ser un sustento muy importante de grandes medios que lograron sostener el periodismo de calidad. El caso del New York Times es el más conocido, pero hay otros muchos ejemplos y muy buenos ejemplos de cobro de contenido. Tal vez no sea la misma realidad que estamos viviendo en Latinoamérica, pero como les decía, hay muchos diarios latinoamericanos que han empezado esta experiencia y que en algunos de los dosieres que le he compartido en la plataforma pueden ver ya cuánto están cobrando, qué cantidad de suscriptores tienen y de qué medida eso empieza a ser una fuente de ingresos importante. Yo creo La que, segunda, sí, perdón. sí, yo creo que en países como los de nosotros, bueno, como el nuestro, República Dominicana, yo creo que el público como que, no sé si es que no está preparado, pero yo creo que cobrar por el contenido online aquí en este país creo que no da resultados. O sea, no desconozco si hay algún ejemplo aquí que ha podido sobrevivir en ese sentido. Sí, sin duda, por eso digo que la realidad latinoamericana es bastante distinta, pero tal vez se puedan empezar a explorar, Joaquín, experiencias, por ejemplo, para cobrar a usuarios dominicanos que estén en otras realidades económicas, por ejemplo, los que viven en Estados Unidos o los que viven en Europa. Ustedes tienen una diáspora, tienen una cantidad de, de emigrados que puedan tener un mejor ingreso en los países donde hoy están que el que pueda tener un dominicano en su propio país. Y tal vez para ellos generar algún contenido diferencial que por ello puedan cobrar. Simplemente lo estoy planteando ahora como un torbellino de ideas, pero son experiencias que se han desarrollado en otros países con una gran masa de migrantes y que tal vez sería un camino a recorrer, ¿no? ¿Alguno de los otros que están aquí presentes de Panamá o de Ecuador que quieran sumarse con sus experiencias? Una pregunta, Carlos, ¿qué contenido sería ese, o sea, para atraer ese público, esa diáspora? Bueno, seguramente ustedes lo puedan definir mejor, ¿no? Pero primero el solo hecho de identificar de dónde se están conectando esos usuarios con algún contenido diferencial, uno puede definir que a los dominicanos que viven en el exterior se les cobra determinado valor por mes, con algún beneficio tal vez, en alguna alianza con alguna compañía de viajes, por ejemplo, para sortear entre todos los suscriptores del exterior un viaje a República Dominicana una vez por año. Estoy pensando, ¿no? Simplemente tirando ideas. Y también algún contenido periodístico que sea útil para ellos, sea del lugar donde están viviendo, con una especie de comunidad de dominicanos en el exterior, por ejemplo, donde puedan intercambiar sus experiencias, alguna información sobre trámites de migración que tengan que resolver ellos y que ustedes puedan facilitar la información que les sea útil.
no sé, Ana, te debería conocer un poco más la realidad de los dominicanos que viven en el exterior para darte una respuesta más precisa, pero una mezcla de beneficios con contenidos periodísticos que sean útiles para ellos, se me ocurre que sería un camino para empezar a pensar en cobrar el contenido, ¿no? Ese es un tema para estudiar, porque cuando uno analiza a ese dominicano que se va, que tiene en algún momento pensado regresar al país, cuando tú distribuyes un contenido, por ejemplo, inmobiliario, que tenga que ver como la adquisición de vivienda, etcétera, ellos se interesan por esos temas. Y también el tema que mencionaste de migración, algún proceso, ellos se interesan sobre eso. Ahora, ¿cómo? Lo que hay que sentarse a identificar esos temas, que esas personas, cuando uno lo distribuya, pues puedan entrar al medio. Eh, Haciendo como una parte, poner como ejemplo, aquí en República Dominicana había un periódico que se llamaba La Lupa, era una revista, eh, que de esa gente tenían su agenda propia y hacían temas de mucha profundidad. Era una buena revista, pero entonces ellos comenzaron a suscribir a las personas, o sea, todo el que quería suscribirse a él. Y llegó un momento que ellos comenzaron como a cobrar por suscripción. O sea, intentaron hacerlo. El caso es que hoy en día esa revista no existe y era una revista, desde mi punto de vista, muy buena. O sea, el tema de cobrar por contenido online es algo para estudiarlo en estos países. Sí, sin duda. Pero insisto, con la gran cantidad de usuarios que ustedes tienen en el exterior, un cobro de $5 por mes, por ejemplo, es una cifra mínima para quien vive en una economía más estable y con más desarrollo. Y para ustedes les puede empezar a acercar un ingreso extra que hoy no tienen y que tal vez les vaya compensando parte del contenido publicitario que se va perdiendo o de la circulación que se va perdiendo. Pero además les da un conocimiento de la audiencia que hoy no tienen. El solo hecho de comenzar a registrar a los usuarios para que ingresen con nombre y apellido, que ustedes sepan quién es el que está del otro lado, qué tipo de contenido les interesa, ya es eso, aunque no les cobren un peso, ya es una información muy valiosa para ustedes y más valiosa aún para los anunciantes, porque ustedes podrían vender una publicidad de mayor valor que el que hoy están cobrando, porque les dan una mayor precisión sobre el mercado al cual apuntan. Son procesos que sé que es difícil cambiarlos de un día para el otro, pero si no los empezamos a recorrer, el día que nos quedemos sin circulación impresa y con menos publicidad que la que hoy tenemos, no podremos sostener las estructuras editoriales que hoy tenemos todavía. Es una oportunidad que tenemos ahí. Sí. Pero tampoco es cuestión de copiar fórmulas de países desarrollados, porque como bien dice Joaquín, nuestras economías son muy distintas de las de Estados Unidos, Europa o Australia, para poner algunos ejemplos que habrán visto en los informes que les he compartido en la plataforma. Grace, ¿quieres comentar algo sobre Ecuador? Que tiene una economía dolarizada, aunque con distinta realidad de crecimiento. Sí, realmente, bueno, creo que nosotros, la realidad que lo que escucho que nos pasa en la mayor parte de países latinoamericanos creo que es la misma. Igual aquí ha existido reducción de personal. Bueno, existió problemas igual de lo que tiene que ver a publicidad. En cuanto a los últimos 10 años que nosotros estuvimos atados de pies y manos por la ley que se aprobó de comunicación. Bueno, no son 10 años, pero fue el gobierno que lo aprobó. Entonces sí nos complicamos aún más, ¿no? Donde el gobierno dejó de pautar con los medios y más con los que estaban en contra. Entonces por ahí es que sí nos hemos visto muy complicados a pesar de que estamos dolarizados. Igual no, se ha sentido todo lo que ustedes dicen acá. O sea, hablaba con mis compañeros y les decía que lo que pasa aquí nos pasa a todos, ¿no? No es algo de lo que nos tenemos que asustar, porque sí da como que un poco de temor todo lo que se viene, todo lo que está pasando en cuanto a lo que tiene que ver al periodismo.
¿Y hay alguna experiencia de cobro de contenidos en Ecuador? ¿De contenidos En online? el diario, en el diario en el que yo trabajo, no, que es Diario La Hora. Pero, por ejemplo, en otros medios sí ya lo hacen. El Expreso, El Universo, perdón, que es un diario que circula a nivel nacional, ellos sí ya tienen el cobro por poder ingresar a la página web y ver el medio impreso, como se lo vería Ujú. normalmente, pero en la computadora. Ellos ya tienen, ellos lo están cobrando. De ahí, si no estoy mal, es el único medio que lo está haciendo aquí. El comercio igual sí se puede ingresar. No, creo que no, todavía no van por ese. Ujú. José o Henry, si quieren comentar algo de Panamá. ¿Me escuchan? José González, Henry Cárdenas, con problemas de audio. ¿Aló? Ah, ¿Me ahí escucha? adelante, José. Coincido con lo que dice Carlos. Al tener registrados ya la cantidad de personas que te visitan tu sitio es un gran avance. Y si tienes, por ejemplo, la base de datos de los suscriptores del periódico, esa gente está dispuesta a pagar por información, solo que se tienen que pasar, por supuesto, a plataformas digitales, pero mucha gente se pasa. Es una oportunidad y de ese grupo que se registran, hay que ver si uno consigue un porcentaje y bueno, en eso es lo que hay que intentar, ¿no? Sí, Sí, en sí, Panamá. José, perdón. A ver. Ajá. Aquí en el diario donde laboramos, donde laboro, sí tenemos suscripciones digitales también. Y en los últimos meses se está promoviendo, ¿no? Y promocionando para que la gente tenga las dos suscripciones, tanto el impreso y tenga el beneficio del digital. Y también tienen la opción de solamente digital. Incluso tenemos un paquete para estudiantes, algo barato ahí, de, de pagos mínimos para los universitarios si se quieren inscribir. Pero también tenemos la opción de noticias free, esas noticias libres. Por lo general son las internacionales y algunas locales, pero la mayoría la ponemos con el muro de pago y estamos en eso. Hay también, como dice el compañero Joaquín, que también hay un poco de resistencia, algunos no quieren pagar, ¿no? Porque dicen que el mismo contenido que podrían leer en la prensa lo están leyendo en otro periódico que se los da sin cobrar, pero nosotros tenemos que procurar tener mejor la información y incluso un reportaje o una noticia o una crónica mejor, ¿no? Sí, esto se conecta con lo que planteaba recién Joaquín. ¿Qué contenidos podrían llegar a ser útiles para determinado segmento de nuestra audiencia? En el caso nuestro, nosotros tenemos contenidos liberados totalmente, pero con un sistema medido similar al que utiliza el New York Times, el sistema Meter, que lo que hace es, por cantidad de notas que se van consumiendo, llega un momento que les afecta el muro de pago. Y después tenemos contenidos totalmente cerrados o premium, como le llamamos, o contenidos exclusivos. Y tal vez el camino para algunos de ustedes sea dejar totalmente liberado el sitio para seguir generando tráfico y que la gente no se ahuyente del sitio, pero algunos contenidos de valor agregado, contenidos de agenda propia que solamente pueden estar disponibles en su medio, ponerlos detrás del muro y por ellos ofrecer una suscripción mensual. Si la suscripción no es alta, irán quebrando paulatinamente la barrera, la resistencia al pago, y si eso lo combinan con algún tipo de club de beneficios que le dé eh, alguna diferencia también en el consumo de algunos bienes o servicios, podrá ser un camino a recorrer. Creo que son experiencias que hay que ir viendo y alguna de ellas podrá ser adaptado al medio de cada uno de ustedes. Continuamos para terminar de ver esto.
¿Crees que la audiencia del medio en el que trabajas consideraría pagar por leer el contenido que difunden en su sitio web? Bueno, la gran mayoría de ustedes, como pueden ver en esta diapositiva, dice, perdón, estaba nuevamente viéndolo acá. La gran mayoría de ustedes dice que ya inició el cobro por contenidos online solamente el 15%, aprovecharía para intentar ganar tráfico la competencia el 85%. Y en el caso de la pregunta esta, ¿cuáles cree que, perdón, en caso de analizar el cobro de contenidos, ¿por qué modelo optarías? No, esta, ¿crees que la redacción del medio en el que trabajas está en condiciones de afrontar el desafío de un proyecto de paywall? Perdón, lo que pasa es que no lo veo bien acá. ¿Crees que la audiencia del medio en que trabaja consideraría pagar por leer el contenido que difunden en su sitio web? Sí, claramente, el 8%. Sí, aunque con mucha resistencia, el 54%, que es la línea azul que ven allí. Lo dudo, el 31%. Y otro dice, 8% dice, entiendo que primero hay que mejorar la calidad del contenido y ofrecer contenido diferenciado. Sí, sin duda, no pueden pasar a cobrar por algo que es el commodity que todos los medios tienen. Pero si logran generar algunos contenidos diferenciales, pueden empezar también a pensar en un contenido pago. ¿Crees que la redacción del medio en el que trabaja está en condiciones de afrontar el desafío de un proyecto de paywall? Sí, claramente, dice el 46%, que es esta diapositiva. 38% dice aún no, pero nos estamos preparando. El 8% dice no es una opción que consideremos. Y luego de cerrada la encuesta, se sumó otra más que dice, en el caso nuestro particular, somos un impreso gratuito, eso choca con nuestra filosofía, es difícil. Sí, sin duda, un medio que es gratuito ha optado por otro camino donde tal vez la fuente de ingreso, una vez que empiece a caer un poco la publicidad, será el branding content o será algún otro tipo de estrategia, o tal vez, ¿por qué no?, mantener el medio gratuito y buscar algún otro nicho en el cual puedan trabajar algún contenido pago. Como decíamos recién, o por segmento de audiencia, es decir, aquellos que están en el exterior, por ejemplo, ofrecerle algún newsletter pago, mensual, semanal, quincenal, por lo que fuere, o por algún tipo de contenidos que ningún medio genere y que ustedes puedan ofrecer como vía de ingresos alternativos. En caso de analizar el cobro de contenidos, ¿por qué modelo optarías? Por el medido, el 8%, por freemium, el 46%, por una membresía, el 23%, y otro 23% dice ya aplicamos paywall. Bueno, este camino de la membresía puede ser, por ejemplo, un camino útil para aquellos medios que hoy son gratuitos, pero que en el futuro, al no poder sostenerse, los lectores, si logran establecer un buen engagement con su audiencia, estén dispuestos a aportar alguna cifra mensual para sostener el periodismo que ustedes hacen. Es, por ejemplo, lo que ocurre con el diario.es de España, que tiene un sistema de membresía muy desarrollado y con un club de beneficios también donde los lectores pueden tener reuniones con los editores del diario, con algunas personalidades que se acercan a la empresa, etcétera, etcétera. Esta es otra pregunta. ¿Cuáles cree que son las claves para una estrategia de paywall exitosa? El 85% de ustedes dijo contenidos de alta calidad, 77% un club de beneficios que sea valorado por los clientes y 46% una relación privilegiada entre el medio y sus suscriptores. Sin duda, este es un punto clave. Si el medio no logró establecer una buena comunidad con sus lectores, es más difícil que estos estén dispuestos a pagar por la información que se brinda. Y vamos terminando. ¿Cuál es la posición del sitio web del medio en el que trabaja en el principal mercado al que se dirige? El 23% es líder absoluto con amplia ventaja sobre su competencia. El 69% domina, pero tiene un competidor que le disputa el liderazgo. Y el 8%
dice que estamos en el top 5, en el top 5. ¿Alguien quería hacer una pregunta? ¿Quién era? Bueno, Omar, adelante. resulta, ¿qué porcentaje de contenidos en un medio de paga, en un medio tipo paywall, de tipo medido, se producen distinto a la agenda del día? Nosotros empezamos planteándole a la redacción. En la Argentina somos en este momento 4 los medios que cobramos. 2 son medios de la capital del país, La Nación y Clarín, que son medios de mucha audiencia y mucha tradición. Nosotros, que somos el principal medio del interior del país, y la Gaceta de Tucumán, que es otro medio importante, empezó el cobro hace muy poco tiempo con la misma herramienta que desarrollamos nosotros para cobrar. Y solamente la Gaceta y nosotros elegimos un camino de contenido, de un sistema mezcla entre el contenido medido y el contenido premium. Y nosotros le planteamos a nuestra redacción que generara unas 4 notas diarias diferenciales. Ese objetivo se sobrecumplió y estamos entre 6 y 10 notas diarias de contenido diferencial. Pero lo importante es que ese contenido diferencial representa el 20% de las suscripciones que se hacen todos los meses. O sea, todos los meses se van sumando nuevos suscriptores y el 20% de los nuevos suscriptores son por haber llegado a una nota premium, haber querido leerla y cuando vieron que les caía el muro, optaron por pagar. Lo cual para la redacción es un muy buen aliciente y significó también que la redacción se involucrara con este proceso porque vio que los contenidos que generaba eran valorados por los lectores y también contribuían al éxito del proyecto. ¿Te respondí, Omar? Pero, perdón, dentro de esos temas propios, ¿cuál es el plan de acción una vez publicado, una vez dándose cuenta que... Perdón, es que se me cae es que tengo que mantener el clip presionado. Sí, o lo aprietas una vez y cuando te queda con otro color es porque puedes hablar. Después sí te pido que lo destildes cuando terminas de hablar. Que te preguntaba entonces, ¿cuál es el plan de acción una vez se dan cuenta que el contenido funcionó, que el contenido ha sido de importancia no solamente por una popularidad dentro de las audiencias? ¿Cómo continúa la línea de respuesta, la línea editorial? Bueno, nosotros fuimos aprendiendo en este proceso porque cuando iniciamos, como te decía, era el primer medio en la Argentina que tenía contenidos totalmente cerrados y no sabíamos cómo iba a funcionar. Entonces, por ejemplo, si tenemos una entrevista exclusiva con un funcionario, con una visita extranjera que llega a la Argentina o lo que fuere, ese contenido tal vez lo demos cerrado totalmente solo para nuestros suscriptores a primera hora de la mañana o durante el día, a la hora que fuere. Y cuando ya empieza a tener repercusión en otros medios que levantan esa misma información, o porque el funcionario dio luego una conferencia de prensa y amplió lo que nos había dicho en exclusiva a nosotros o lo que fuere, en algunos casos levantamos el muro y liberamos ese contenido. ¿Cuál fue el valor diferencial para nuestros lectores? Enterarse antes que el resto con aquellos que no estaban suscritos. En otros casos los dejamos totalmente cerrados y nunca se abre, ese contenido queda detrás del muro y solamente válido para nuestros suscriptores. Y en otros casos, cuando pasaron 2, 3 o 4 días y ya vemos que el tema puede significarlos también un aumento del tráfico, lo utilizamos como contenido del long tail, digamos, para que sea un incentivo al tráfico, no tanto para la suscripción. Una vez que cumplió su función de atraer suscriptores, podemos llegar a liberarlo si creemos que el contenido puede aportar desde otro ángulo. Y respecto del tipo de contenidos, también hemos aprendido muchísimo porque empezamos pensando que solamente los contenidos duros eran los que iban a atraer suscriptores
Y el primer mes, por ejemplo, nos encontramos con una cosa curiosa que fue una nota de un nuevo eh, outlet para ropa de alta calidad que había en un shopping de la ciudad de Córdoba, en un centro comercial de la ciudad de Córdoba. Fue la que generó mayor cantidad de conversiones ese día. Esa sola nota generó 10 suscriptores el día que estuvo subida a la web. Entonces empezamos a ver que había contenidos de deportes muy valiosos, sobre notas no solo de actualidad del deporte, sino notas que hablaban de la historia del deporte, alguna recordatorio de alguna vieja gloria deportiva, sobre todo vinculada con nuestra ciudad. Tuvo mucha valoración por nuestros lectores. Pero es algo que una vez que ustedes empiecen a recorrer el camino, no digo de cobrar contenido, simplemente de tener registrada gente en su sitio, van a empezar a notar cuáles son las notas que más valor tienen y eso le da un input muy valioso para el trabajo periodístico. ¿Alguien quiere aportar algo? Otra consulta, y con el tema de la membresía, disculpa. Sí, La membresía es el tipo de suscripción New York, The Guardian, donde la gente exacto, paga lo que cree que debe pagar. exacto. Me decía la gente, estuvo hace poco visitándonos el subdirector del diario.es. Él tiene una membresía que en, en euros equivale a a las suscripciones de algún medio tradicional, pero tiene gente que les llega a pagar hasta 1.000 euros porque entiende que es su aporte para la construcción de un periodismo ciudadano que defienda los intereses de determinado segmento social. Bueno, son diarios que tienen una ligación muy estrecha, incluso en algunos casos ideológica, con sus lectores, con sus usuarios en este caso, y que hay gente que está dispuesta a pagar. Eh, entonces, bueno, cada uno tendrá que valorar. Hay medios, en el caso del diario que yo dirijo, yo no se me ocurriría por un esquema de membresía porque somos un diario que es más tradicional, digamos, su vinculación comercial con la audiencia, con los lectores. Habrá gente que nos apoya mucho, que está dispuesta, pero no sería ese una base sólida para un esquema de financiamiento a futuro. Pero en la Argentina existe un modelo de membresía que es Página 12, un diario muy ideologizado, muy vinculado con un segmento político y que ellos tienen un esquema que les está dando resultados de gente que paga el mínimo o en algunos casos mucho más que el mínimo todos los meses para defender ese tipo de periodismo y ese tipo de ideas en la sociedad. ¿Alguien más? Bueno, terminamos entonces con... Perdón, he perdido acá está. ¿Qué crees que haría la competencia si ustedes iniciaran una estrategia de paywall? Bueno, el grueso de ustedes entiende que aprovecharía para ganar tráfico. Es muy probable que sea esa la estrategia. Pero ustedes también deberían verificar si el tráfico que hoy tienen lo están monetizando totalmente, es decir, si la cantidad de páginas vistas se consumen totalmente ese stock por el área comercial y si no, en algunos casos estén dispuestos a resignar algo de tráfico, no se pierde mucho, pero algo se pierde, estén dispuestos a resignar algo de tráfico para ganar ingresos por la otra vía, porque también sabemos que el sustento comercial con el tiempo también se va debilitando. Nos quedan dos respuestas más. La octava es: ¿eres suscriptor de un sitio de noticias? El 15% de ustedes dijo que sí, el 62% dijo que no, el 15% dijo no, pero lo estoy considerando, y el 8% dijo estoy suscrita a notificaciones de los medios locales. Bueno, evidentemente estamos en mercados que todavía no hay una gran masa de suscriptores, por lo tanto es razonable que la gran mayoría de ustedes no esté suscritos.
En el caso mío, que ya los principales diarios nacionales tienen suscripciones, yo también estoy suscrito a ellos dos y obviamente al diario que dirijo. Y el último, en el caso de los medios audiovisuales, ¿cuál crees que debería ser la estrategia para compensar una eventual caída de ingresos publicitarios? Bueno, el grueso, el 54% dijo la venta de contenidos a demanda en Internet, el 46% la venta de espacios para que los anunciantes difundan sus propios contenidos, el 15% la producción de contenidos para otros medios y el 15% también dijo branding content o creo que todos los anteriores, pero es difícil. Bueno, sin duda es un tema que todavía genera muchas resistencias en las redacciones. En el caso de la redacción que dirijo, había mucha más resistencia antes que pusiéramos el plan en marcha que las que hay hoy. Hoy todo el mundo está convencido que es un camino a recorrer, que es útil para conocer mejor a nuestra audiencia y que el camino no es un camino que se resuelve, no es una carrera de 100 metros, sino que es una maratón que hay que prepararse para recorrerla y ir regulando también el paso para saber que permanentemente se va aprendiendo, se va conociendo nuevas formas de vincularse con la audiencia. Pero me gustaría escuchar para el cierre su visión sobre el tema y decirles luego cómo seguimos en la próxima clase. Ana, Lilian. Sí, Joaquín. Perdón. Sobre el tema de... Perdón, primero le damos la palabra a Ana y luego a ti, Joaquín, ¿puede ser? Adelante, Ana. Sí, sobre el tema de cobrar por contenido, ¿no sería una nueva forma de membresía o digitalizar la membresía? Porque al final la mayoría de los medios o tienes que tener una suscripción para que te llegue en el caso de los impresos o tienes que comprarlo. Entonces no se pudiera hacer un paquete en el caso de los medios impresos que sí cobran. Bueno, en este caso, en el medio donde trabajo no entraría en eso porque es un periódico gratuito, pero no sería como una forma de, no se pudiera meter todo en el paquete y así igual te estamos cobrando por la versión digital. Sí, es un camino que algunos medios están recorriendo. En el caso nuestro, nosotros a los suscriptores de 7 días, es decir, que todos los días reciben el diario papel, le bonificamos la suscripción online. Preferimos tenerlos adentro, que valoren nuestro periodismo en todas las plataformas y que el día que por alguna causa el diario papel termine su ciclo de vida, y espero que no sea en los próximos años, que esos suscriptores sigan leyéndonos en otras plataformas. Y para los suscriptores de menos de 7 días del diario papel, les cobramos un plus por la suscripción digital. Y una buena parte de los suscriptores papel decidieron aceptar ese plus sobre la suscripción impresa. Y aquellos que no lo lograron, bueno, sabemos quiénes son porque tenemos nuestra base de datos y les vamos haciendo distintas propuestas para que se vayan sumando y tratar de llevarlos al nuevo entorno en una suscripción paga para la web. Y después tenemos obviamente suscriptores puros digitales, que en su gran mayoría son nuevas generaciones, pero que también hay de algunos lectores tradicionales que prefieren leernos en el móvil, en la tablet, en la computadora de escritorio, porque se sienten más cómodos que con el soporte tradicional. Joaquín, ahora sí te pido a ti. Sí, que quiero agregar que, por ejemplo, en República Dominicana, nosotros, principalmente el medio donde laboro, que es el Diario Libre, que es un periódico que sin duda es el que más se lee en la República Dominicana, puede estar aprovechándose, por ejemplo, de comenzar a suscribir o a aceptar suscripciones con el objetivo de como crear una fidelidad de los seguidores. Y después, con el tiempo, hacer en forma de prueba
si le interesa, claro está, cobrar por contenido online y que uno pueda preparar, por ejemplo, una plataforma donde el lector, el cliente pueda seleccionar qué tipo de contenido le gustaría que le llegue a su plataforma. Otra cosa es que me parece los medios aquí posiblemente duren mucho para entrar en ese esquema, porque hasta donde tengo entendido, la publicidad aquí no se paga tan mal. Ujú. Sí, como dices, República Dominicana, bueno, he estado varias veces allí y conozco un poco la realidad del periodismo dominicano. Pero es un camino que hay que seguramente meditarlo mucho más, definir alguna estrategia, pero si pudieran empezar a registrar y tener un conocimiento mucho más acabado de su público, ya sería un primer paso fundamental. Y tal vez el camino sea en el futuro conversar con los medios de la competencia y acordar un camino en conjunto. Es muy difícil esto, pero bueno, en la medida en que la crisis empiece a apretar a la industria, es más probable que se desarrollen acciones a nivel de industria y no solo de una empresa en particular. Disculpa, o sea, eso es, o sea, es factible, o sea, que un periódico pueda aliarse con los demás para emprender una estrategia en este sentido. Sí, totalmente. Mira, en la Argentina, en realidad las primeras conversaciones para ir a un modelo de pago, yo era en ese momento presidente de la Asociación de Diarios de la Argentina, que se llama ADEPA, y promoví unas reuniones donde participaron los principales diarios nacionales y regionales. Habían sumado unas 8 o 10 empresas que querían por lo menos empezar a investigar este camino. Bueno, finalmente por el contexto político y económico en la Argentina no se pudo avanzar en bloque. Todos los diarios están explorando este camino, pero los únicos que hasta ahora se han sumado, como te digo, somos 4 diarios más Página 12 que tiene el esquema de membresía. Eh, pero yo creo que el próximo año se van a seguir sumando más diarios. Ya nosotros, lo que no comenté recién porque no era motivo de la charla, nosotros cuando decidimos lanzar, empezamos a desarrollar una plataforma para registrar y cobrar los contenidos, una plataforma propia, porque las que nos ofrecían a nivel internacional eran muy costosas para la realidad argentina de ese momento y para la realidad argentina actual inclusive. Y hoy ahí ya esa plataforma la tienen en uso La Gaceta, que es el otro diario regional que les decía, y hay otro diario más regional que le estamos implementando la misma plataforma. Lo que quiero decir es que una vez que la industria empieza a ver que este es un camino a recorrer, se van sumando nuevas voluntades y no tienen problema, por ejemplo, en compartir la misma plataforma, con lo cual nosotros de algún modo tenemos intercambio de información, de experiencias, de know-how, que es vital para que aquel que quiere empezar a recorrer hoy el camino tenga la experiencia previa que hemos recorrido nosotros. ¿Alguna más quiere participar? Marta, Emilia, Grace, Lilian. Me gustaría decir, Carlos, que Sí. realmente creo que es muy conveniente que se comience a explorar poco a poco, en el caso de nosotros, de la República Dominicana, la posibilidad de cobrar. No va a ser sencillo, pero definitivamente la industria y los cambios que se están produciendo, pues demanda que también veamos esas perspectivas. Porque si no, bueno, habría que sucumbir y yo creo que esa no es la idea. Creo que hay que conocer más la audiencia y dentro de esa audiencia amplia que podamos tener, habrá un nicho, siempre habrá un nicho que querrá un contenido mucho más terminado, más profundo y se pudiera cobrar por eso. Y por supuesto eso ayudaría mucho a sustentar el medio económicamente. Sí, muy cierto esto que dice Emilia. A mí me encantaría tener
10 opciones más de generar ingresos alternativos, pero más allá del e-commerce que algunos medios han intentado desarrollar, la organización de eventos, que también son experiencias más comerciales que periodísticas, pero no a todos les funciona. La vía del branding content tiene sus limitaciones, porque tampoco podemos llenar nuestros sitios de contenido patrocinado, porque pierde valor nuestro periodismo. Entonces, creo que ninguno hay que desecharlo, pero sí tenemos que ver aquellos que desde las redacciones podamos aportar. Y el cobro de contenido en Internet, que hasta hace 4 o 5 años era muy difícil de imaginar, hoy, si ustedes ven los reportes que le he compartido en la plataforma, hay muchos diarios en Europa, en Oceanía, en Asia, en América Latina inclusive, que han empezado a recorrer el camino y que van abriendo una nueva forma de generar ingresos que hasta hace un tiempo era impensado. Lo mismo que puede pasar con el cobro de música, por ejemplo. Antes solamente la generación de un disco, de un CD era la posibilidad. Hoy se cobra por canción, se cobra por álbumes o por lo que fuere en forma online, y la gente las consume en su celular, en su tablet, en su computadora, o ver películas en internet. Ha cambiado totalmente la forma y ha hecho que Blockbuster, que era algo que parecía imposible de destronar, hoy ya directamente ni existe. Entonces, antes de que nos pase lo mismo al periodismo, tenemos que ir recorriendo estas experiencias. Marta, Coralis, bueno, Coralis creo que no tienes audio, ¿no es cierto? Lilian, ¿quieres agregar algo? Si no, No, solo comentar que dentro de los escritos que compartiste, me llamó mucho la atención, bueno, algo que desconocía es que existen, o que algunos medios están implementando como la suscripción que va acompañada de otras, em, ¿cómo se dice? Como de otros beneficios que le ofrecen ujú. al cliente, a los lectores, por la suscripción le envían, qué sé yo, un paquete de algo, no sé, que comparten a través mediante haber llegado a acuerdos con algunas empresas y eso, o sea, me pareció muy interesante ese mecanismo. Sí, nosotros tenemos eso, lo teníamos de antes para solamente los suscriptores del diario impreso, y ahora lo hemos extendido a los suscriptores digitales. No todos los que se suscriben quieren los beneficios de eso, pero es un aliciente también para aquel digamos, que se resiste al pago y que finalmente por ese tipo de beneficios accede a pagar. Y para nosotros es una forma de conseguir una base de datos ampliada que es vital. Y además, otro dato que me estaba quedando: nosotros hoy tenemos 7 newsletters que se hacen en algunos casos todos los días y en otros casos semanales, que van dirigidas a lectores que tenemos ya identificado que les interesa el deporte o la política o determinado tipo de música, y las escriben los propios redactores o editores de las secciones y las enviamos solamente a los suscriptores. Esa es una forma de decirle al suscriptor: para vos tengo este valor diferencial que no tengo para aquel que no paga. Sí, claro, ese es uno también, otro de los aspectos que más me llama la atención, o sea, ofrecerle a, a los lectores un contenido personalizado, o sea, si yo me interesa el medio ambiente, que todo lo que yo pueda conseguir en el medio, o que el medio más bien me ofrezca contenido relacionado con el medio ambiente, ese es una, pero es como comentaba Emilia, para eso hay que conocer a los lectores, y eso es uno de los aspectos fundamentales, porque para yo poder ofrecerte algo diferenciado, personalizado, tengo que saber quién eres tú, dónde estás, qué necesidad tienes, qué es lo que buscas y todo eso. ¿Cuántas veces por día accedes a mi sitio? ¿A qué hora es tu momento preferido para leer nuestras noticias? Si lo haces en el móvil o lo haces en una computadora. Todo eso la tecnología hoy nos lo permite.
y tenemos que empezar a aprovecharlos sabiendo leer la información que está disponible. Exacto. Pero este punto se conecta con el que vamos a ver en el último módulo, que es las métricas para ir viendo en este nuevo entorno cómo movernos y cómo perfeccionar nuestro periodismo. Les pido que no solo lean el material y vean el resumen que les he hecho, sino que también piensen qué métricas serían las más útiles para ustedes en este entorno que están viviendo hoy y en el que podrían llegar a vivir hacia adelante. Nos dice Coralis, creo que los medios deben pensar en múltiples vías de monetización. Sin duda comparto, Coralis, ninguna va a ser la panacea, pero en la medida en que podamos empezar a recorrer a cada una de ellas, ver cuáles son las más útiles para nuestro mercado y poder hacer un periodismo sustentable y que siga siendo útil. Definitivamente, dice Coralis, ya no todo es publicidad, efectivamente, y cada vez tal vez sea menos la publicidad porque hay grandes competidores globales que se están quedando con la porción más rica y más importante de la torta. Bueno, como les decía, en la semana obviamente nos podemos seguir conectando a través del grupo de WhatsApp, pero nos vamos a volver a ver el próximo lunes a la misma hora y con el último de los módulos, que es, como les decía, las métricas que las redacciones pueden empezar a generar y a consultar y a compartir todos los días para tratar de hacer un periodismo más útil para nuestras audiencias. Un saludo para todos y cualquier duda, ya saben, a través del grupo de WhatsApp o directamente a mi teléfono por WhatsApp. Hasta la vista, hasta la próxima. Hasta luego.